Impedir que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba ha formado parte desde siempre de la señal de medidas que Washington ha aplicado contra la revolución. Se trata de estrategias cada vez más quirúrgicas para asfixiar sectores medulares como el turismo, los viajes y el regreso de los cubanos emigrados a su nación de origen. Ese es el tema de hoy en nuestro segmento Cuba bajo asedio. En fecha tan temprana como el 6 de enero de 1961, el Departamento de Estado dispuso que los viajes de los estadounidenses a Cuba eran contrarios a la política exterior de su país y no favorecían los intereses nacionales. Mentira entonces y mentira ahora, 64 años después, cuando apela a falaces argumentos para aplicar prohibiciones y violar el derecho constitucional de sus ciudadanos de viajar a nuestro país. De vuelta al despacho Oval y animado por su secretario de Estado, por cierto enemigo jurado de los viajes a Cuba, el presidente Trump impuso medidas que también afectan a ciudadanos de otros países tradicionales emisores de turistas a la mayor de las Antillas, a los que excluyó del beneficio de la visa electrónica expedita conocida como esta, solo por haber visitado una nación incluida sin razón en la amplia lista de estados que, según la Casa Blanca, patrocinan el terrorismo. Pese a todo, Cuba registró un discreto repunte en el número de vacacionistas extranjeros e inmediatamente después de conocerlo, el imperio renovó su batería de medidas para privar al país de la que previo a la pandemia fue su mayor fuente de divisas y locomotora de la economía nacional. Para conseguirlo, apelan a todo tipo de acciones. Muchos viajeros publicaron en redes que al regresar, sobre todo en el aeropuerto de Miami, se volvió habitual que todo esté en regla, los acosen con preguntas sobre su estatus migratorio, les revisen el equipaje, les tomen fotografías, en claro intento intimidatorio para que desistan de volver a Cuba. Me mandaron a buscar mi maleta, de ahí me llevaron por un cuartico, me subieron para otro piso, me preguntaron si yo había ido a Siria, si había viajado a Medio Oriente, me hicieron llegar toda una planilla completa, nombres familiares que tengo aquí en Estados Unidos, si pertenezco a algún partido comunista, afiliado. Con idénticos propósitos se escuchan amenazantes declaraciones de políticos anticubanos que de paso presionan a las aerolíneas a retirarse o disminuir sus operaciones en nuestro país. Valga decir que otras medidas derivadas de la guerra económica también afectan al turismo, como los obstáculos para la compra de combustible y alimentos, la prohibición al uso del dólar, la persecución a las transnacionales bancarias y la imposibilidad de reservar en hoteles en Cuba. Sí, los mismos hoteles que, a pesar de todas las restricciones y sanciones de la Casa Blanca, sí los disfruta su personal diplomático en La Habana, incluido el encargado de negocios, Mike Hammer. Exacto, Mike el viajero, que hace lo que le está negado al resto de los estadounidenses, a quienes además recomiendan no venir porque corren supuestos riesgos epidemiológicos o se convertirán en cómplices de una dictadura que bla, 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 bla. La misma narrativa de siempre. La Cancillería cubana publicó en su cuenta en X que la política estadounidense impidió el pasado año viajar a Cuba a más de 1.336.000 personas de aquel país que de haberlo hecho hubieran ingresado más de 1.730 millones de dólares. Como expresó en su momento el viceministro de Exterior Carlos Fernández de Cosillo, abro comillas, esas medidas solo responden al interés estrecho, vil y vengativo de aquellos que han hecho fortuna y carrera política con la agresión a Cuba. Cerramos comillas. Vamos con los deportes.